Eso fue a finales de enero de 1585. El 15 de febrero aparece Diego de Ibarra, dice ahí, esas tierras no están solas, esas tierras son mías. Pero no tenía títulos de propiedad, no tenía títulos, no tenía documentos. Entonces dices, son mías. Pero como era consuegro del virrey, de Luis de Velasco, oigan, pues dicen que para los amigos justicia y gloria, y para los enemigos justicia a secas. Entonces él tenía la justicia y la gloria de su lado, y entonces se fue a México, y en 1589, el 26 de julio, registra ante un escribano que las tierras del Valle de Valparaíso son de él. A partir de 1589. Total de que la guerra sigue, etcétera, etcétera, la guerra sigue, y en 1592 se rebelan en San Andrés del Teúl, lo que les comentaba, en San Andrés, en la sierra de San Andrés, se rebelan los indios, los tlaxcaltecas que habían venido, yo no sé por qué, no les satisfizo algo que hicieron las autoridades y se rebelaron. Y entonces comisionan a un capitán, a un mestizo, hijo de una india chichimeca y de Pedro Caldera, que fundó San Luis Potosí, y le dicen, órale, usted encárguese de pacificar, y entonces es Miguel Caldera el que se encarga de pacificar todo lo que fue hasta Saltillo, lo que fue Durango, lo que fue Chiametla, que viene siendo Sinaloa, bajaron y todo por Jalisco, el norte de Jalisco. Se dedica a pacificar. Y es en 1594, el 13 de enero de ese 1594, donde Miguel Caldera manda un documento al general en Zacatecas, donde le dice, Valparaíso hay indios poblados. De aquellos que se rebelaron en San Andrés, ahorita son los que están ya poblando Valparaíso. Así nace el pueblo de Valparaíso el 13 de enero. Es el registro, el origen pues ya del pueblo. De modo pues que a partir de ese momento empiezan los trayectos a Fresnillo, porque a los indios había que pacificarlos, había que alimentarlos, había que... Dicen que no los vencieron, a los indios de estos lugares no los vencieron, les compraron la paz. Y valga la expresión, pero hasta aquel tiempo se remonta la palabra los maiciaron. ¿Se han oído esa palabra? Los maiciaron. Los maiciaron. Porque para tenerlos en paz aquí en el Valle de Valparaíso, les traían grandes cantidades de maíz y ganado. Porque les gustaba la carne. No habían conocido carne como la de vaca ni la de caballo. De modo que les gustaba muchísimo. De modo que empiezan a pacificarlos, a tranquilizarlos, trayéndoles grandes cantidades, hasta 400 o 500 cabezas de ganado, de vacas, al año. Sí, exacto. Entonces les traen maíz, etcétera, pero también paralelamente empiezan a cultivar tierras y empieza el trayecto. El maíz se los traían de Trujillo, que era de Diego de Ibarra, el ganado se lo traían de Trujillo, pero luego empiezan ya a explotar estas tierras. Bueno, a este lugar se le conocía como los sauces, porque había muchísimos sauces. Ustedes no sé si alcanzaron a ver, todo aquí es los sauces. Se le conocía como los sauces, pero estaba Rialengo. Rialengo es que no tiene dueño, ¿sí? Estaba Rialengo. Para los animales la palabra es mostrenco y para las tierras es Rialengo. Entonces es a partir de 1626 cuando los herederos de Diego de Ibarra logran que el rey les permita vender sus tierras porque ellos radican en España. Y entonces no valía la pena tener en México, en la Nueva España, no valía la pena tener tierra, pues ¿para qué si ni las gozamos? ¿Sí? Entonces pues deciden venir a venderlas y las venden a un señor que era minero en Ramos, ahorita es Villa de Ramos, San Luis Potosí. Se la venden a ese señor, se llamaba Juan Dosal Madrid. Y entonces es en 1629, ¿sí? En noviembre, cuando venden todas las tierras de Diego de Ibarra, eran 84 sitios. 84 sitios. También les daban el nombre de ranchos. 84 ranchos. Regaditos, regaditos, regaditos. Y entre ellos estaba los sauces. Con Juan Dosal, 1630, se viene muchísima gente. Mucha gente a poblarlos y a trabajarlos. Y aquí a este lugar de los sauces llegó un señor que se llamaba Mateo Carrillo. ¿Sí? Y venía arrendando las tierras de Juan Dosal. Y entonces aquí nace el lugar de San Mateo. Pasados los tiempos, pues se decía, oye, ¿para dónde vas? Voy a la estancia de Mateo. Voy a la estancia de Mateo. Voy a Fresnillo, pero voy a pasar a la estancia de Mateo. Y así quedó. Pasó el tiempo, San Mateo. En 1695, Juan Dosal le daba bastante, pero bastante, le daba bastante ayuda al rey.
En ese tiempo el rey era Carlos II, al que le decían Carlos el Hechizado, porque aparte de que estaba deforme, aparte de que estaba medio loco, no pudo tener hijos. Dicen que no pudo tener hijos y estaba enfermo, porque ustedes conocen las cruzas. Se oye feo, ¿verdad? Pero finalmente, hola Cora, muy buenas tardes. Por acá hay lugar, por si gustan. Entonces le decían Carlos el Hechizado porque no pudo tener descendencia. Y todo eso, pues ustedes saben que las razas degeneran. Y él, como recibió mucho apoyo del dueño de estas tierras, de Juan Dosal, el hijo, le hizo un regalo el rey de 200 sitios de ganado mayor. Ya les platiqué que cada sitio son 1,756 hectáreas. 200 más las que ya tenía, más o menos dio como 264 sitios de ganado mayor. Eso fue en el 95. En el 99, 4 años después, comenzó el acordonamiento. ¿Sí saben qué es acordonamiento? Es ir, ¿mandé? Ir delimitando, así es, la propiedad. Y empezaron en el Cerro del Cacalote. Quien conozca Fresnillo rumbo a Ábrego o a Trujillo, hay un cerro rojo que está enfrente. Ese es el Cerro del Cacalote. Allí empezaron las medidas. Tengo las mercedes de acordonamiento, los documentos, donde dice, comenzamos tal fecha, en noviembre del 99, partimos del Cacalote, nos fuimos rumbo a Órganos, que está por la carretera Fresnillo-Jerez, ¿verdad? Órganos, y bajamos rumbo a la sierra, al Cerro de la Herradura, que está dividiendo Valparaíso y Jerez, y seguimos por la Sierra de los Cardos, llegamos a la Ciénega de Alonso, que ahorita viene siendo la Ciénega Grande, que colinda con Monte Escobedo, y luego dimos vuelta a la derecha y llegamos a la Junta de los Ríos. La Junta de los Ríos, por ahí cerquita, se divide Valparaíso de Mezquitic, y luego le dieron más al sur y llegaron a un lugar, dicen ellos, al puesto de Tenzompa, que ya es Jalisco. Y entonces para el lado de allá quedaron los indios de Tenzompa y para quedaron las tierras de Juan Dosal. Y se vinieron hacia el norte y pasaron por las faldas de lo que es la Sierra del Astillero. El Astillero está enfrente y lo siguieron por ahí en la Sierra de Atotonilco, bajaron hasta Milpillas de la sierra y luego bajaron a la laguna de Valderramas donde están los menonitas, a la Valderramas, y ya se fueron y otra vez pegaron en el Cerro del Cacalote. Fueron 264 sitios de ganado mayor, ahorita no traigo la cuenta, si alguien puede echar números con su celular, 264 por 1,756 hectáreas, nos dio casi prácticamente todo el municipio de Valparaíso, lo de ahorita, una parte de Fresnillo, una parte de Jerez y una parte de Monte Escobedo y otra parte de Jalisco. Son 112,380 hectáreas. No, a ver, chéquele otra vez. 64 por 1,756. No, 264. Ah, sí, 264 Ajá. por 1,756. 463,584 hectáreas con 27 Hasta se me enchinó perdón. Hasta se me enchinó la piel, ¿eh? Medio millón de hectáreas. Exactamente. ¿Y saben ustedes ahorita saben cuál es la superficie de Valparaíso? 574,000 hectáreas. ¿Cuánto nos falta? 574,000. 110,000. Bueno, ahorita vamos a llegar a esas que faltan. Vamos a hacer la cuenta. Bueno, entonces eso fue, les digo, en 1699. Bueno, en 1700, el 6 de enero, todavía el 6 de enero, en Valparaíso, San Mateo y en los lugares de por aquí en la pasada, estaban las estancias. Y tenían que pasar por aquí. Pero cada mes o cada vez que había cosechas, porque los padrecitos no eran tan maniados, como decimos en mi pueblo, los padrecitos no eran tan maniados, venían cada vez que había cosechas. Y casi siempre, por eso el Día de Muertos, lo festejaban, nunca lo festejaron como ahora lo conmemoramos el 2 de noviembre, no, lo festejaban en octubre, en noviembre, en diciembre, hasta en enero venían a hacer la misa de los fieles difuntos. Pero fue el 6 de enero cuando llegó un padrecito de Fresnillo, se llamaba Jacinto Rodríguez de Aguilar, y ante él se presentaron los inditos de Valparaíso porque eran indios, y le dijeron, oiga, señor cura, pues nosotros tenemos ya el permiso del señor obispo de Guadalajara para que nos permita erigir aquí en Valparaíso una cofradía. Nosotros ya teníamos esta cofradía donde vivíamos y vivían
en el Arenal, un sitio que está pasando la Boquilla rumbo a Jerez, adelante, está un lugar que se conoce con el Arenal, y era de Juan Dosal. De ahí se los trajo Juan Dosal a vivir a Valparaíso ya de manera permanente. Dice, entonces que nos permita erigir una cofradía a nombre de la Limpia Concepción. Y ahí fue donde nació la advocación a la Limpia Concepción, que con el paso del tiempo se convirtió en la Purísima Concepción. ¿Sí? Bien. Bueno, 1700. Se le da unidad religiosa a esta tierra. Con el acordonamiento de la hacienda que les comentaba, se le dio unidad territorial. Y con la cofradía, unidad religiosa. Nada más faltaba la unidad cívico-política, o la civil. Y entonces mandaron le llamaban teniente de capitán, lo mandaron de Jerez, porque en ese tiempo Fresnillo pertenecía al partido más grande, se llamaba partido, ya se llamaba partido, al partido más grande de Zacatecas. Comenzaba en el Teúl de González Ortega, allá abajo, en Moyagua, por allá, empezaba por allá, llegaba por Montescobedo, Tepechitlán y demás, llegaba a Jerez y se seguía, abarcaba Valparaíso y prácticamente llegaba hasta Mazapil, ¿sí? Luego a Mazapil lo dividieron y dejaron a lo que ahora es Villa de Cos, que se llamaba el Burgo de San Cosme, y entonces, para gobernar estas tierras, mandaron a un teniente, como a un segundo, pues, a un teniente de Jerez, y empezó a gobernar. Bueno, 1799. Bueno, ya brincamos el acordonamiento, ya pasamos la cofradía, 1706 de enero, y en 1701, el dueño de estas tierras, Juan Dosal, tenía 3 hijos, bueno, un hijo y 2 hijas. Una se llamaba María Rosalía Dosal Madrid. Estaba casadera, como decían antes, estaba casadera. Pero como en aquellos tiempos se acostumbraba que había que acomodar a los hijos, ¿verdad? Entonces él tenía un amigo en Sombrerete que se llamaba Antonio de la Campa y Cos. Y Antonio de la Campa y Cos tenía un medio hermano que se llamaba casi igual que él, nada más que tenía el nombre de Fernando. Fernando Antonio de la Campa y Cos. También casadero el muchacho, 25 años. Entre el papá de Rosalía y el hermano de Fernando, casan uno a su hija y a su hermano, con el permiso de ellos, pero se llamaba matrimonios por poder. ¿Verdad? Por poder, o sea, tú y yo los casamos, ¿no? Últimamente es mi hermano menor y busco lo mejor para él, no me va a decir que no. Los casaron en 1701. Y ese Juan Dosal, en 1703, le da un regalo de bodas a su hija que se casa con Fernando. El regalo fue de los 200 sitios que le dio el rey en 1695. Le dio como regalo de bodas, órale. Bueno, en 1703 también hace su testamento, Juan Dosal, y deja establecido, entre muchas cosas, 3 cosas. Una, mi albacea va a ser mi yerno. Él es el que iba a repartir sus bienes. Número 2, la estancia, la hacienda de Trujillo, porque esa ya era hacienda, la hacienda de Trujillo se la dejo a mi hijo Juan Miguel. La hacienda de Valparaíso se la dejo a mi hija, que se llamaba Juliana Francisca. Y los 200 sitios se los dejo a mi hija Rosalía, casada con Fernando. ¿Sí? Bueno, cuando yo me muera, decía el testamento también, voy a repartir, más bien que mi yerno reparta las tierras según como lo dejo establecido. Y en 1712 murió Juan Dosal, y ahora sí, su yerno, Fernando, es el que empezó ya a repartir. Y a partir de ese momento, por lo menos para su servidor, según los documentos que tenemos, es 1712 cuando empieza a fundarse la hacienda de San Mateo, porque empezó a delimitarse. ¿Sí? Su suegro lo llevó en 1704, fueron a un lugar donde había una guardarraya, así dicen los documentos, y fuimos el 18 de febrero de 1704, fuimos a la guardarraya, y hagan de cuenta una cruz. Hacia el norte está la hacienda que fundó Fernando de la Campa y Cos, que se llamaba Buenavista. Al poniente estaba la estancia de Corrales, donde nació la hacienda de Corrales. Hacia el oriente estaba la estancia de Ábrego, donde nació la hacienda de Ábrego, y hacia el sur, la estancia de San Mateo, donde surgió la hacienda de San Mateo. Y ya, ahí nace pues San Mateo. En 1715, Fernando construye Ábrego la hacienda. Se va a vivir ahí y tiene sus primeros años de vida. Tengo el documento que en 1714, Fernando
registró su fierro de marcar ganado, lo registró en Guadalajara y lo tengo, tiene como una especie de una C con un tabito, no sé qué, algo así, muy, muy padre que esté el fierro. Bueno, 1715 se convierte en uno de los principales ganaderos del occidente de Zacatecas y tan era productor de ganado que desde Zacatecas empezaron a poner a la venta, ojo, yo digo a la venta, pero se llama subasta. Pusieron en subasta el cargo de proveer a la ciudad de carne. Y como Fernando de la Campa y Cos tenía grandes extensiones, llegó a tener en 1720 cerca de 400,000 cabezas de ganado en todo su territorio, que ya lo veremos más adelante, y entonces por esa razón él llega como principal monopolista y ofrece la carne de borrego y la carne de res al menor precio. No, pues todos dijeron, pues don Fernando, jolines, don Fernando, que nos abastezca. En fin, bueno, a partir de 1715, ya que establece su casa en Ábrego, se va a vivir a Zacatecas. Y desde 1715 construye la casa que ahorita es la Prepa 1. Esa fue la casa, todo ese edificiote fue de Fernando de la Campa y Cos. Un señor edificio, ¿sí? Bueno, allí vive y se hace tan poderoso el señor que él abastecía los ¿cómo se llamaba? Los hospicios, los orfanatos, los hospitales que ya había en ese tiempo. Él los abastecía las cárceles, el mercado del Laberinto. Él llegaba con sus cargamentos de vacas y demás. Inclusive en esa casa donde les digo de la Prepa 1, atrás tenía una carnicería donde llegaba con sus grandes partidas de ganado y ahí lo sacrificaba. Bien, en 1717 lo eligen regidor de Zacatecas. O sea que empezó a combinar el poder económico con el poder político. Y bueno, pues eso lo seguimos viendo, ¿no? Bien, empieza a crecer. Todavía en 1722 era regidor, que se le conocía como regidor de segundo voto. ¿Sí? Nada más había dos regidores, el del primer voto y el segundo. Él siempre se mantuvo en el segundo voto, porque además era del occidente, y quienes tenían el poder eran los mineros de la ciudad de Zacatecas, más poderosos, más comerciantes, más todo. A él le dejaron el segundo lugar. Bueno, en 1722, el año me equivoqué, 1722, hubo una tormenta, pero tormentísima, que le mató 20,000 cabezas de ganado. Y antes de 1722 hubo una sequía que le mató 120,000 cabezas de ganado. Entonces le echaron de ver que tenía 450,000 cabezas de ganado. O sea, estas tierras, a donde voy, es que esta hacienda se convierte en la capital económica de todo el occidente de Zacatecas. De aquí llegó a mandar, tengo registros, llegó a mandar ganado a Chihuahua. ¿Quién me dijo que es de Chihuahua? A Chihuahua, a un lugar especial que se llamaba Cusiguriachi. ¿Es verdad que existe ese lugar? Cusiguriachi. Según bueno, yo lo vi en un papel. Bueno, hasta allá llegó a mandar ganado. De las ovejas que tenía, llegó a mandar lana, ¿sí? A San Miguel de Allende, lo que es Guanajuato, antes era San Miguel el Grande, a Guadalajara, y de allí, de ese tiempo, surgió la palabra que ustedes saben. Hacían compras, y no era dinero en efectivo. Sí, decía, hoy no tengo, pero tengo lana. De ahí surgió la palabra, es que no tengo lana. Por la lana de los borregos que se hacían los compromisos, sí, no tengo lana. Bien, entonces, para seguir con es una secuencia temporal, es como una especie de crónica para ahí llevarlos en el tiempo. Bueno, resulta que en 1724 se muere su esposa. Rosalía se muere y le deja 2 hijas, ya casadas, porque pues es que en aquel tiempo las muchachitas se casaban desde los 12, 13 años. Las casó Fernando a la hija más grande, se llamaba María Ildefonsa. Ella la casó con un minero de Mazapil que se llamaba José Andrés Sánchez Tagle. La casó a su primer hija con Sánchez Tagle. A su segunda hija, nada más para que se den una idea, la casó con un señor que se llamaba Juan de Oliván y Rebolledo. Era parte de la Real Audiencia de México y era el encargado de la guerra de la Nueva España. Ese yerno del conde, su hija tenía 16 años y su yerno tenía 66. O sea, más o menos estaban de la edad. Sí, más o menos, parejeándole. Bueno, pues ese señor, para que se den una idea, Juan de Oliván Rebolledo, fue el encargado de ir a pacificar Texas. Ese señor fue el que fundó San Antonio, Texas, porque con ellos andaba un señor que se llamaba Antonio Ibéjar.
Entonces la ciudad de San Antonio, Texas, fue financiada por el yerno de Fernando y por Fernando. Fernando dio 150,000 pesos que salían de su lana, ¿sí? Bueno, pero muere su esposa primera y entonces los yernos, ya mayores, colmilludos, con mucha experiencia, decimos aquí en el rancho, con mucha experiencia, le dijeron, oye, ¿y la herencia de tu mamá? Tu papá se las debe dar, ¿eh? Empezaron a calentarles el cerebro y le echaron pleito. En 1729, empezó el pleito para que Fernando les diera a sus hijas lo que se conocía como las herencias maternas. Pero ya para 1729 ya no era solamente Fernando. Era el conde de San Mateo, porque en 1727 le había dado el rey un regalo, era el título de nobleza de conde. A la hora de escoger el lugar decían, bueno, pues Ábrego, pues no, se los voy a dar a mis hijas, yo creo. Ábrego, pues ¿dónde lo asiento? No. Y entonces le gustó San Mateo, y entonces por eso se le llamó conde de San Mateo de Valparaíso, agosto 1727. Imagínense, tener un título de nobleza es como ahorita, no sé, no me puedo imaginar, sinceramente no me puedo imaginar. Y en aquella, yo realmente no me puedo imaginar, porque lo que decía el título de Castilla, cuando manda el rey, que en ese tiempo era Felipe V, le mandó el documento al virrey, que era Juan de Acuña Marqués de Casafuerte, le decía en sus documentos, le dice, expido este título de nobleza para mi fiel vasallo y súbdito, Fernando de la Campa y Cos, coronel de los ejércitos coronel de infantería y los reales ejércitos de mi servicio. Para que con este título ahí está. Se me enchina el cuero. No, ya no. No, sí existe, pero está en otro lado. A mí se me enchina el cuero, porque... Bien, entonces, dice, para que no se le moleste. Así es, para que no se le moleste, para que en todos los lugares donde se presente mi vasallo Fernando de la Campa y Cos, se respete y se le reconozcan sus fueros y sus inmunidades. Sí, imagínense. A partir de ahí se empieza a portar Fernando ya no como un conde, sino como un príncipe. Hace de San Mateo la cabecera económica Vean ustedes, o sea, ustedes, estamos aquí en el escenario donde él vivió como rey. La fortaleza, miren, de aquel lado, no sé si se fijaron, pero en la esquina de esta casa, pero allá por aquel lado, por fuera, está una especie de torreón. Ese torreón era para la defensa. La iglesia tenía por este lado, acá en esta parte, otro torreón. ¿Sí? Porque la hacienda la acosaban mucho los indios de Nayarit, los indios por allá. Entonces él vivió como rey con su fortaleza. Bien, seguimos. Al hacerse conde, San Mateo adquiere una importancia, ahorita diríamos internacional. Porque ya se decía en España, ¿sí? Donde estaba el rey, que tenía un nuevo vasallo y todo corrió como pólvora. ¿Sí? En la Real Audiencia de México, Real Audiencia de Guadalajara, en todos lados. Y para que ustedes lo sepan, para ese tiempo solamente Zacatecas tenía 4 condes. 4. El conde de Santa Rosa, el conde de San Miguel de Aguayo, el conde de Bernardes, el conde de la Laguna, Santiago de la Laguna, el conde Fernando de la Campa y Cos y el conde de Casafiel, que era el que estuvo en las Salinas de San Luis Potosí. Entonces imagínense, eran los 4 personajes más importantes de la vida política de Zacatecas. Pero a él le acontecía un problema. Sus hijas querían la herencia y empezó el pleito en 1729 y es en 33, cuando por fin cede y pues acepta que les va a dar sus herencias maternas, pero no sin antes pues ponerse triste, condicionar. Él, antes de repartir sus tierras a sus hijas, él triste, desilusionado, sus hijas, viudo, sin sus hijas, desilusionado, triste, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Entonces avisa de que se va a regresar a España. ¿Qué me queda en la Nueva España? Nada.
mis hijas me abandonaron, mis hijas me pelearon. Lo único que tenía era una chamacona que tenía aquí en San Miguel, una chamacona, 31 años, se llamaba Catalina Álvarez. Él tenía como 50 y tantos años, la tenía aquí de veras, o sea, es verdad. Ahorita seguimos más para allá y empezaron a temer sus hijas de que esa mujer liviana, fuera la que se iba a quedar con la otra, y le empezaron a crear chismes, y él con todo eso se iba a ir. Anunció a las autoridades, y en Zacatecas todos los mineros, o sea, todos los dedicados a las minas, le debían nomás 300,000 pesos. O sea que era aparte, prestaba dinero, y le debían comerciantes, mineros, políticos y demás 300,000 pesos. Entonces les dijo: señores, me regreso a España, déjense caer. No, pues iba a estrangular a la ciudad. Y entonces varios mineros hicieron documentos, se dirigieron al virrey y le dijeron: oiga, pídale que no se vaya, si no nos va a cobrar lo que le debemos y nos vamos, aparte de quedar pobre, va a entrar en crisis la ciudad de Zacatecas y la minería. Y entonces el virrey se inventó una acción. Muy bien. Le regaló 56 sitios de ganado mayor. Otro regalo, y se los dio por ahí desde 1732. Y esos sitios son donde nació la hacienda de San Antonio de Padua y San Juan Capistrano. Por eso decía que ese terreno que nos faltaba ahorita lo íbamos a completar, porque con esos 56 sitios da aproximadamente como unas 85,000 hectáreas. Ahí es donde se completa ya prácticamente todo lo que es el territorio de Valparaíso. 1532, 1533 se ve presionado por el virrey, se ve presionado por todas las autoridades, y pues lo obligan a casarse. Y se casó con una señora ya que había sido viuda, que tenía hijos y muy mayor que él. Y bueno, se llamaba Rosa Catarina Ceballos y Villegas, de Bustamante y Prieto Vélez, que fue vecina de Zacatecas, y a ella fue a la que le construyó lo que viene siendo el Hotel Posada La Condesa, Hotel La Condesa. La Condesa. Así es, de la esposa. La construyó para su esposa. Ay, pobremente, una chocita. Y para él construyó, como ya había, en el reparto que le dio a sus hijas, en el 33, en el reparto que les dio, les repartió la casa, lo que es la prepa 1, se las dio a sus hijas. Pero antes de eso comenzó a construir su propia casa, y esa casa es lo que se llama ahorita Posada de los Condes. Esa casonona que ustedes conocen ahí enfrente del Hotel Condesa, era de él. Así es. Así es. Toda la cuadra donde está Posada de los Condes era de él. Inclusive ahí también llegó a tener carnicerías. Pues él seguía siendo el dueño y señor de todo eso. Bueno, una vez casado, su esposa no lo quiso seguir a San Mateo, porque San Mateo todavía no estaba construido. Lo único que tenía construido era San Miguel, la hacienda de San Miguel, pero no la quiso traer ahí porque ahí tenía a su Catalina Álvarez, su muchachona. Entonces esa hacienda sí la construyó para su chica, ¿cómo se llamaba, muchachos? Su sugar baby. Su sugar baby, era su sugar baby. Digo porque pues él para 1736, entonces sí comenzó a construir esta casa. 1736. Y les digo que construyó primero San Miguel, porque tengo un documento firmado en San Miguel donde manda a Jerez, y empieza a decir que Jerez en un asunto jurídico que trae, y dice, no recuerdo la fecha, pero dice Hacienda de San Miguel en la jurisdicción de Valparaíso. O sea que su hacienda fue primero construida ahí. Pero como recién se casó, construye en 1736, la termina en 1738, y hasta donde tengo los documentos, más adelante les voy a tocar por encima una leyenda, solamente alcanza a construir 25 piezas. Si ustedes cuentan las piezas que hay, a lo mejor sí dan 25, ¿sí? A lo mejor sí dan, aquí abajo no sé, pero hacia allá y más allá. Hace de esta hacienda todo una unidad económica. No hay chance de pasar para allá. No hay chance ahorita. Pero esto lo convierte en el área de su vivienda. Y en la parte de atrás hay unos corrales que ahorita los conocemos como corrales, pero no, era su obraje. Y un obraje era la abuelita o el abuelito de la fábrica moderna.
Un obraje era donde había telares, porque aquí se fabricaban cobijas, se llamaban frazadas, ellos le llamaban de otra manera, fresadas. Entonces hacían frazadas, hacían gabanes, hacían jorongos, hacían tapetes, hacían gabanes, inclusive hacían calzado de cuero de borrego, le llamaban cordobanes, etcétera, 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 ¿no? Entonces quiero decirles pues que Fernando, cuando termine esta casa, la ve con miras de una empresa económica. Desafortunadamente en 1738 empezó a sentirse mal porque cuenta, ahora sí entra la leyenda, muy conocida, y se ha dado por cierto, porque los documentos que yo tengo sí me hacen pensar, pues que a lo mejor se volvió loco, pero sí es cierto de que se perdió. En 1738 regresó de ver a su amada, su esposa la tenía en Zacatecas, no quiso venir, su amada la tenía en San Miguel. La leyenda dice que pues frecuentemente iba a San Miguel, iba con su chica, regresaba no sé a qué horas, pero en una de esas noches que regresó, 11 de la noche, llegó a su aposento, estaba se asegura que era en aquella esquina, porque hasta si ustedes se fijan la entrada aquella en la esquina, se ve diferente, así es. Entonces se asegura que por ahí estaba centrada su habitación, estaba durmiendo cuando empezó a soñar un dragón sobrevolando, y que en sus garras traía a su amada, a la chica de San Miguel, pero que su chica ya es casi estrangulándola, el dragón le gritaba: conde de San Mateo, arrepiéntete, por tu culpa me llevan a los recónditos infiernos, arrepiéntete, y bla, bla, bla. Él se despertaba sobresaltado y trataba de incorporarse y seguía oyendo. Bajó al patio y volvió a oírlo. Se subió, se vistió, bajó, y en ese cuartito que está ahí, está chiquito, ahí es donde estaba el portero que atendía, abría y a quien entraba y salía. Ahí estaba le llamaban ¿cómo le llamaban? El mozo. Y a ese mozo le dice: ¿sabes qué? Ensíllame mi caballo y acompáñame. Y se fueron a San Miguel. Sí, dice: pues es que algo está pasando, se acababa de llegar, tenía como 3 horas, 4 horas. Y entonces cuando llega, la estaban ya acomodando a su amada, porque se estaba muerta. Como una premonición. Ajá. Sí, estaba muerta ya. Entonces encontró ahí a los sirvientes de la hacienda que le estaban poniendo su mortaja, los candelabros, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde se asegura que él comenzó un proceso de reflexión y arrepentimiento. Y entonces a partir de ahí empieza a planear con el mozo, el devoto también le decían, que le preparara un lugar porque se quería retirar. Quería arrepentirse, expiar era el más rico de Zacatecas. 1,200,000 pesos de en aquel tiempo tenía de riqueza, no era cualquier cosa. La hacienda de San Mateo, con la extensión que les dije y con toda la fábrica, estaba valuada en 22,000 pesos. O sea, si eso valía una hacienda como la de San Mateo en ese año, ¿a cuánto equivalía 1,200,000 pesos? O sea, les doy datos para que ustedes hagan sus comparaciones. De modo pues que él, en 1738, elabora su testamento, elabora un mayorazgo. Son 2 cosas diferentes. El testamento es donde dice qué va a ser de mi riqueza, de mis bienes, y el mayorazgo es donde dice que cierta parte de su riqueza se la va a heredar a un hijo, porque resulta que con su segunda esposa tuvo a una hija nomás, que se llamó Ana María, que se conoció después como el nombre de la segunda condesa de San Mateo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese tiempo hace la escritura de mayorazgo y la escritura del testamento, y bueno, con el testamento y todo, él deja todo resuelto y le pide al beato, también le decían el beato al mozo, el beato, se apellidaba Escobar, creo que era Nicolás de Escobar, y le dice que le prepare un lugar para retirarse, y es cuando le preparan una cueva, que nosotros aquí todos en San Mateo sabemos que en La Calera, todavía no se asegura dónde está, pero es una cueva donde se la habilitan para que él se vaya allá, y allá se la pasaba. Entre San Mateo y La Calera, es un pueblo que está al pie de la sierra, antes de llegar a La Calera, como unos 300 metros, a la derecha, otros 150, hay una capilla, le decían la capilla, esa y la tengo recorrida perfectamente, y hay una capilla que él la mandó construir porque cada tercer día bajaba de la cueva a que desde aquí le llevaran ¿cómo le llamaban? El sacramento de la comunión. El sacramento tenía ahí a San Francisco de Asís porque era devoto de San Francisco, y ahí él llegaba, rezaba, ahí ya se estaba un rato,
y se regresaba a su cueva y le daban su comida y etcétera. Bien, 1738, 39 y 40. ¿Mande usted? Como el eremitorio de, así es. Nada más que él era después de 1738, él hizo 5 modificaciones a su testamento. ¿Por qué les menciono esto? Porque ahí es donde yo descubro que sí era probable que se haya ido de ermitaño y que se haya ido allá. O sea, porque resulta que en las modificaciones que le hizo a su testamento se llaman codicilos. Cada modificación al testamento se llama un codicilo, segundo codicilo. Él le hace 5. Él estuvo presente en 2. Fue a Fresnillo, firmó los 2 primeros codicilos y en el tercero y al quinto ya no. Ya no. Su representante era su sobrino, su administrador además de la hacienda, Juan Antonio de Mier y Campa, y cuando se va a Fresnillo, él declara ante el notario ahí y le dice, ¿sabe qué? Mi parte, pues así decía, o sea, mi patrón, mi parte no puede estar presente, pero yo firmo a nombre de él, etcétera, etcétera. Bueno, en 1741 llega aquí a San Mateo el señor obispo que se llamaba Juan Gómez de la Parada, y no ha habido un lugar en toda la Nueva España, excepto la Catedral de Zacatecas o el Convento de Guadalupe, excepto esos grandes lugares a donde llegaba el señor obispo y se estaba muchos días. Bueno, excepto esos lugares, el 27 de septiembre de 1741 llegó el señor obispo aquí y aquí estuvo hospedado 17 días. Aquí. Y los documentos dicen que estuvo hospedado en el palacio del conde de San Mateo. Entonces, por muchos años este lugar lo conocimos como el palacio. Mucha gente dice el palacio. O sea, hermoso que estaba este lugar. Así como lo ven, se ve bonito. Pues nada más imagínenselo. Bien, el conde Fernando muere en 1742. ¿A la edad? 66 años. Y ahí termina la vida del fundador, el constructor de la sociedad de Valparaíso, de la sociedad, de la hacienda y de una cultura que resuma, de resumar, no de resumir, que resuma grandeza económica, grandeza cultural, grandeza política y social. O sea, San Mateo, y discúlpenme, o sea, desafortunadamente se está cayendo el único testigo de nuestra historia, desafortunadamente. Pero en los documentos de San Mateo se habla mejor que de Valparaíso. Se habla mejor que de otros lugares. Por eso, yo lo digo en broma, pero si nos sometemos a un estudio riguroso, San Mateo fue la capital del occidente de Zacatecas. Y yo digo en broma, capital del mundo, sucursal del cielo y ombligo de la tierra. Soy de aquí. ¿De dónde es? De aquí. Bien, nos falta mucho, pero hacemos una pausa porque veo además, ustedes si quieren preguntar, adelante. Fernando de la Campa, ¿dónde murió y sus restos dónde están? Murió aquí. ¿En la hacienda? Sí, aquí murió ya cuando cuando ya estaba dando muestras de que ya iba a morir, porque expió mucho tiempo. Les digo, fueron por lo menos, hasta el 42 del 38, fueron por lo menos 4 años. Por lo menos 4 años él se retiró y demás, pero cuando muere se lo traen aquí. Él en su testamento dejó dicho que se lo llevaran a Sombrerete. ¿Dónde está la señora de Sombrerete? Que se lo llevaran a Sombrerete y que si no tenían dinero para pagar, que vendieran la hacienda de Ameca, una hacienda que está al poniente, colindando con Durango, que si no tenían dinero, que la vendieran y que con esa, pagaran todo. Y entonces, eso dejó testamento, que se lo llevaran allá, porque además él ayudó a construir el convento de allá, ¿sí? Él ayudó a construir el convento de allá, de Sombrerete, y dijo que se lo llevaran para allá. Duró, sin embargo, no lo pudieron hacer inmediatamente. Fue hasta el año de 1782, cuando la hija de él, la condesa de San Mateo, Ana María, que vivía en México, mandó, y pues yo creo que estaban aquí los restos aquí en la iglesia, ¿sí? Por ahí, y entonces se los llevaron, y ahorita están en Sombrerete, ahí en la sacristía, están en la sacristía, está la entrada. ¿De Santo Domingo? De Santo Domingo, así es. Ahí está, he ido a ver, nos metimos a las catacumbas abajo, nos metimos, y ahí se ve dónde están los restos de don Fernando. Así es. En el jardín está una entrada, ¿no? En el jardín Zaragoza Así tiene es. una entrada que nadie, a veces yo nunca me he asomado por Así ahí, es. pero dicen que cruza hacia los otros templos. Así es. Entonces muere aquí, Adrián,
muere aquí el conde, pero es hasta 1782 cuando se llevan sus restos allá. Y dicen, para los creyentes en Dios, como muchos de nosotros, dicen que murió en estado de santidad. Porque si ustedes echan números desde el 42, desde 1742 a 1781, es 1781, tenía 39 años de muerto. Dicen que cuando lo sacaron, todavía estaba incorrupto. Hagan de cuenta como si hubiera tenido un mes de haber muerto. Nomás poquito. Dicen que por eso. En Sombrerete, yo no sé si ustedes se den cuenta, en Sombrerete hay un grupo como de 50 personas que son devotos de Fernando de la Campa y Cor. Son devotos, son comerciantes, y dicen que desde que ellos son devotos y le hacen, porque le hacían fiestas, sus mañanitas y todo el día de su nacimiento, dicen que todos los que son parte de esa organización de comerciantes les va muy bien. Que cuando comenzaron, incrementaron sus ventas 30%. Dice, por eso aquí queremos. Y todos tienen su cuadrito del conde. ¿Alguna otra comentario? Y si no, digan, ¿qué más quieren que recorramos? ¿Sí? Ok, miren, allá no los invitaría a todos más que en grupitos de a 3, 4, porque es peligroso, se pueden caer. Ahí hay unas personas que andan muy valientes y a ver si no se quedan atravesadas a la mitad de la cintura. Pero, ¿Se pueden bajar, por favor? Con cuidado. hay con cuidado. Y entonces eso es la historia hasta 1742. Nosotros nos comentaron ayer que el ganado era de tal calidad que el primer toro que se le dio en la Plaza de Toros México fue mandado de aquí de San Mateo. Es que si ustedes se fijan, nos quedamos en 1742. O sea, nos falta toda la historia del 42 hasta la fecha, porque además ustedes deben... ¿Quién conoce la Ciudad de México? En la Ciudad de México hay un lugar que se llama el Palacio de Minería. Y al lado norte del Palacio de Minería está la estatua de Carlos IV. Está en su caballo. Dicen que el molde de ese caballo fue de la hacienda de San Mateo y se conocía como el tambor. El caballo era el tambor. Dicen que era de aquí. Otros dicen que era del Jaral de Berrio, que también perteneció. Otros dicen que era del Jaral. Miren, aquí esta es leyenda. Esta ya es leyenda. Ahora sí, ya que quien guste creer, sí. Oiga, el señor que le iba a abrir aquí, le mencionó, dijo la dueña. Bueno, miren, ese es un tema que todos los de San Mateo lo conocemos. A lo mejor además aquí están mis paisanos de San Mateo y no me van a dejar mentir. Esta casa grande, cuando se reparte la tierra en 1935, que se reparte una parte para los ejidos, Sí. Los dueños eran los criadores del ganado de lidia, los toros bravos. Ellos tramitan ante el gobierno una inafectibilidad o inafectabilidad ganadera, que consistía en que durante 20 años no les iban a afectar el gobierno las tierras, porque alegaban que tenían una industria ganadera, que los toros de lidia, que le daban prestigio al país, que esto, que el otro. Entonces el gobierno se comprometió durante 20 años a no molestarlos. Pero más que eso, lo que querían los hacendados, los yaguno, era vender las tierras. O sea, empezaron las ventas al por mayor. La ganadería nació en 1908, el 21 de julio, porque hicieron una asociación los hermanos cuando muere su papá, que se llamó Hijos de Antonio Yaguno. Los hijos, es una asociación, pero la asociación era hacer de la hacienda una empresa y dentro de la explotación era el ganado de lidia. Por eso dicen y se asegura que el ganado de lidia comienza en San Mateo en 1908, oficialmente, pero no. Los yaguno ya habían calado con los toros criollos desde 1898. Ya lidiaban, ya toreaban, ya por aquí. Y entonces, pues a partir de 1932 se disuelve la Sociedad de los Hermanos que se fundó en 1908. Para ese tiempo, la hacienda estaba asignada a 4 hermanos, que fue María de la Luz, María del Carmen, Antonio y Julián. Pero como las hermanas ya se habían casado, renunciaron a sus derechos de la hacienda de San Mateo. Por ejemplo, Luz Yaguno se casó con Manuel Ibargüengoitia, el dueño de Guadalupe de las Corrientes en Villa de Cos. ¿Sí? Otra hermana de ellos, María del Carmen, se casó con Ángel Ortiz, que era el dueño de La Salada, que está cerca de Fresnillo. ¿Sí? Bueno,
renunciaron a sus derechos y nada más se quedaron como dueños de San Mateo Julián y Antonio. Bueno, pues en 1932 se disuelve la sociedad de Julián y Antonio, se reparten la hacienda, ¿sí? La parte del norte, hagan ustedes, imagínense una línea recta al norte. La parte derecha le quedó a Julián y la parte del sur a Antonio. Bueno, ellos explotaban la ganadería. Bueno, Antonio Yaguno compró la hacienda de Pozo Hondo en Villa de Cos y Julián compró la hacienda de Torrecillas, que se conoce ahorita como el Saus, que está en Sainalto, el Saus. Se repartieron los ganados bravos y entonces Julián se lleva su ganado al Saus y Antonio se los lleva a Pozo Hondo. Y entonces ahora sí, a vender las tierras. Pero como estaban prohibidas las fiestas de toros, fue hasta 1946 cuando se inaugura la Plaza de Toros México y sí fue el 46 o 44. Bueno, no recuerdo ahorita, discúlpenme por los años, pero exactamente el primer toro que se torea es de la ganadería de Lidia de San Mateo. Así es. Y a partir de ahí, la hacienda de San Mateo, la ganadería de San Mateo se convierte, esa es la palabra que voy a usar, no me la voy a inventar. El 95% de las ganaderías de toros bravos de México traen el semen de San Mateo. O sea, curioso, pero así es, así es. Llevaban Así es. sementales. Así es. Bien, respondí su Sí. comentario. Muy bien, pues no sé si hay algo más, quieran otro recorrido. Los abotagué con mucha información histórica, pero yo a la dueña actual, es lo que íbamos a comentar. Les decía pues que en ese lapso en que ya empiezan a venderse los terrenos, la ley agraria dice o decía de que solamente las fincas, esas seguían siendo de los hacendados. Pero déjenme decirles que mi gente, la gente de San Mateo, nosotros, de alguna manera, sí hay un espíritu de rechazo, surgió un espíritu de rechazo a los hacendados. Entonces comenzaron a atacar la casa, la abandonaron. Había un señor que la cuidaba después que los yagunos se van. ¿Usted conoció al señor Antonio Pérez que le decían el Asquelito? Se me hace que era papá de don Jesús La Chata, abuelo de don Ramiro Pérez, el de Elena López. Ándele. Bueno, hay inclusive una foto que yo la publiqué en un libro donde hay un señor que va llegando en su caballito. Dicen que era don Toño, yo no me lo crean, pero hay una foto. Él se quedó de encargado. Una familia de aquí de San Mateo, de apellido Arias, por X razones, desde el movimiento cristero, se fueron a vivir a Ábrego. Un señor que se llamaba don Gregorio Arias, con sus hijos, don Toño Arias. Regresaron más o menos en 1956, vieron la casa grande sola, le pidieron permiso al comisariado y le dijeron, oiga, denos chance, no tenemos dónde vivir. Ellos vivían, se me hace que eran dueños donde vivía Baltasar, o donde vivían ustedes, ¿no? ¿Verdad? Ellos eran los dueños de esa casa, pero la vendieron para irse a Ábrego. Pero como tuvieron problemas, dice la gente, inclusive a mí me platicaron uno de Ábrego, que mataron al hijo de Pánfilo Natera por culpa de chismes de don Antonio Arias, que lo mataron allá en Ábrego, y entonces tuvieron problemas y se regresaron a San Mateo. Y entonces no tenían casa porque la habían vendido, la casa que dice mi paisana, doña Zoraida, la conocemos como Cora de cariño, y no tenían que vivir. Se acercan con el comisario y le dicen, oye, pues la casa grande está sola, danos chance de vivir, ¿no? Mira, nada más, nosotros la cuidamos. Y fue así como se metieron la familia Arias. Eso fue en el 58. En el 59, 31 de enero, tengo la escritura, fueron al valle y el recaudador de renta se llamaba Odilón Escalante, originario de Huehuquilla. Ante él, don Antonio Arias tramitó la escritura como dueño de esta casa. Y entonces a partir de ahí... Pero como ¿cómo se le nombraría? Del patrimonio de la... Todo no existía. Todo no existía. Actualmente nadie puede... Ustedes saben que a los 5 años se genera derecho. Y a partir de ahí, esta casa apareció como de los familia Arias. Por muchos años, y se los digo, en 1982 hubo unos paisanos de aquí de San Mateo radicados en la Ciudad de México.
no recuerdo cómo se llamaba la asociación, creo que así se llamaba, Asociación de Paisanos de San Mateo radicados en la Ciudad de México, creo que así se llamaba, es más o menos eso. Se organizaron porque en ese tiempo surgió una asociación de charros en San Mateo y no tenían lugar donde ejercer su deporte. Y entonces lograron ellos personalmente platicar con los descendientes de los yagunos, con José Julián Yaguno. José Julián Yaguno, el dueño de Torrecillas, y él les dijo, no hombre, pues, la casa de San Mateo es del pueblo, no se enreden, esa casa es del pueblo, oiga, pero que ya hay dueño y que no sé qué. No más queremos que usted apruebe, y les asignó eso que está a la entrada, donde está el arco, nosotros lo conocimos como el Encerradero. Ese fue el primer lugar donde los charros de San Mateo tuvieron para ejercer su deporte. Con el paso del tiempo se les hizo chiquito porque los charros de San Mateo, ustedes deben saberlo, los mejores charros de Zacatecas, entre los mejores charros están los de San Mateo. Y además son familiares de Cora, ¿verdad? Así es. Así es. Ustedes nada más busquen a Juan Luis Blanco Jara, Juan Luis Blanco Jara, y van a encontrarlo, charro completo, premios a nivel nacional. Bueno, entonces los charros empezaron a aumentar su número, su deporte fue creciendo. No, o sea, la charrería. Yo no soy charro, pero me gusta la charrería. O sea, no soy charro y no lo entiendo, pero me gusta ver cómo hacen el paso de la muerte. No, todo bonito. Y entonces los cambiaron, antes de bajar al barrio de San Andrés, allí hicieron otro lienzo charro más grande, más apto. Además, como está al pie de una ladera, la ladera sirve de gradas. Entonces, bien, así es. Entonces quiero decirles pues que a partir de 1982 se puso en duda la propiedad de esta casa a favor de los señores Arias. Un yerno de ese señor Antonio Arias anduvo jugando para la política en Valparaíso, David Gómez, y con esas influencias que traía con el gobierno, quiso poner una gasolinera precisamente en el Encerradero, donde la gente y los charros lo reclamaron como de ellos. Y era cierto. Pero entraron las broncas políticas y la gente terminó, no lo corrieron, pero ellos, los Arias, terminaron sintiéndose mal en San Mateo y se fueron. Pero debo decirles que de antes de 1982 se ha dicho que San Mateo aquí, esta hacienda, tiene 100 cuartos. Les hablaba de que se iba a decir más adelante una leyenda, que son 100 cuartos, 100 habitaciones. Yo en los papeles tengo 25, pero bueno, la leyenda dice que son 100. Que estaban, le dan 100 llaves, pero no hallaban un cuarto. Y se asegura que ese cuarto que falta es donde está el tosco del tesoro del conde, y que era 1 metro cúbico de tesoro. Ahí está la pila, miren, yo no sé si se lo hallaron o qué onda, pero ahí está 1 metro cúbico. El caso es que los señores Arias pagaron maquinaria, pagaron mano de obra y empezaron a escarbar. Aquí al otro lado o por aquí, no sé dónde, yo estaba chavito de 7, 8 años, logramos meternos a robarnos los palomos porque había muchos palomos aquí que tenían, nos metimos mis amigos y yo y encontramos que en un cuarto el sistema de trabajar del señor Arias era que un cuarto lo empezaba a escarbar de este lado, toda la tierra a la mitad, y echaba la tierra para la otra mitad. Llegaban, no sé si encontraban, pero si no encontraban, le seguían con el otro lado. Y entonces ese era su sistema. Entonces empezaron a acabarse la casa grande. Esa portada de lo que les decía yo, de que está en la Asociación Ganadera, tengo un documento donde le dan al comisariado de San Mateo en ese tiempo 20,000 pesos para que no haga aire, ¿sí? Para que no protesten, porque la gente se puso al brinco cuando vino el gobernador Rodríguez Elías, José Isabel Rodríguez Elías. Sí, abusó. 3 personas se llevaron esa pieza monumental, 3 personas. Un señor se llamaba Manuel Ibargüengoitia Cortázar, que era el hijo de Luz Yaguno, era Yaguno, era Manuel Cortázar.